qué? ¿Por qué? Prima, lo siento mucho. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto a mi prima? ¿Por qué? Entiendo perfectamente cómo te sientes, pero necesito que me firmes esto urgente. ¿Me estás hablando en serio, Harley? Ni siquiera tengo cabeza para esto en este momento. Solo tienes que firmar y ya, no vas a tomarte nada. Me acaban de dejar plantada en mi altar. Ni siquiera puedo respirar, ¿entiendes? Angie, entre más rápido firmes, más rápido te vas. ¿Sabes qué? Déjame ir. Angie, espera. Firma y te vas. ¡Que no! Esto es solo el inicio, primita. Tú no vas a arruinar mis planes. Llegué antes. Bueno, mejor. Pablo, ¿Cuánto tiempo? No es lo que parece. No te pregunté eso. Unos meses. No, Pablo, mira, ¿podemos hablarlo, por favor? ¿Pensabas decírmelo? ¿O esperabas que yo siguiera sin darme cuenta? Yo te juro que te lo iba a decir, solamente no sabía cómo. Mira, no sabíamos que... Digo, no estoy hablando. Pablo, ¿podemos arreglarlo, por favor? No. La lealtad no se negocia. Y yo no voy a luchar por un lugar que ya entregaste. Cometí un error. No. No es un error. Fue una decisión. Cuídate, Paula. No te vayas, Pablo. Aquí voy a empezar de cero. ¿estás hablando en serio, prima? Tú eres una mujer de ciudad, así que dudo mucho que puedas pasar un día aquí. Ya nadie va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Lo que digo, lo digo por tu bien. No creo que puedas estar aquí sola. Claro que puedo. Y lo voy a hacer. Pero yo no pienso vivir aquí. Entonces vete. Yo no voy a obligar a nadie para que estén a mi lado. Quédate en mi casa en la ciudad. Y encárgate de todo. Yo solo quiero estar tranquila, Harley. Bueno, está bien. Pero te recuerdo que tú tienes cosas que hacer y documentos que firmar en la oficina. No puedo trabajar ahora. Encárgate tú. Pero Pero nada. Es una orden, Harley. Encárgate de la oficina. Yo iré a dar un paseo. Y cuando regrese espero no escuchar tantos peros. Ha pasado demasiado tiempo.
He descuidado mucho tu hacienda, papá. Pero no puede seguir así. Aquí puedo alejarme de todos y cumplir las metas de producción de mi papá. Pero primero debo conocer mis linderos. ¿Qué está haciendo en mis tierras? Pablo Reyes, mucho gusto. No me interesa. ¿Quién es usted? Le hice una pregunta. ¿Qué está haciendo en mis tierras? Veo que no es tan educada como parece, señorita. Yo no estoy para juegos. ¿Qué diablos haces aquí? O voy a llamar a la policía. Está equivocada. Estas son mis tierras. Soy el dueño de la hacienda Claro de Luna, que cubre estos terrenos. Claro que no. Yo soy la dueña de la hacienda La Encantada. Y sé perfectamente que estas tierras me pertenecen. Así que lárguese. No me puede echar de mis terrenos. Puedo estar aquí el tiempo que me plazca. Entonces, vamos a ver si a plomo no te largas. Mire, señorita, no sé por qué está tan amargada, pero ya le dije que de mis tierras no me va a echar. ¿Cómo se atreve? Aunque tenga una coraza que parece impenetrable, en sus ojos de bondad. Déjese de estupideces. Y lárguese de una buena vez. No me voy a ir a ningún lado. ¿No va a obedecerme? ¿Obedecerla? No sé con qué personas está usted acostumbrada a tratar con ese carácter, pero yo no le obedezco a alguien que me grita desde que me conoció. Pues le advierto que yo tengo las escrituras originales, donde dice claramente que este valle es mío. Debe haber un error o una confusión en sus escrituras. Seguro son falsas. ¿Me está diciendo delincuente? No la conozco, no conozco sus mañas. Mañas suyas, infeliz. Lárguese de una buena vez, o voy a llamar a la policía. No me voy a ir. Conozco bien este lindero, y yo no cometo errores. Leí bien mis escrituras y estoy seguro de lo que le digo. Bien, entonces ve a mi casa y lleva las escrituras originales, si es que dices la verdad. Porque yo te voy a callar la boca, demostrándote que todas estas tierras me pertenecen. Necesito las escrituras de mi hacienda, pero ya. Angie, pero ¿qué pasó? El vecino me quiere robar mis tierras. Necesito ver en las escrituras que el Valle del Oeste me pertenece. Angie, esas escrituras están en la oficina. Entonces pídelo en digital. Pero haz algo, necesito ver esas escrituras. Está bien. Diego, necesito las escrituras del terreno de Angie. En digital. Ya tú sabes cómo hacerlo. Esperemos, ¿sí? Mira, ya llegó. Lo sabía. Yo no me equivoco. Aquí están mis escrituras. Sin duda el valle es mío.
Estas son las escrituras originales. Y ese lindero no coincide. Esto no puede estar mal. Nada, pero lo está. Hanley, adelántate a la oficina. Busca las escrituras de mi hacienda y sus alrededores. No voy a permitir que nadie me robe lo que me dejaron mis padres. Angie, pero eso es demasiado trabajo. Entonces vete ya. Yo voy a buscar los documentos antiguos de mi padre. Y mañana a primera hora estoy en la oficina. Quiero todo eso listo. Sí, prima. Esto no es un error simple. Aquí. Aquí cambian los linderos. Muéstrame. Antes, esta línea seguía el cauce natural. Ahora está movida hacia el este. Pero eso no se puede hacer sin justificación técnica. Y tampoco sin dejar rastro. Mira, no solo este terreno, también los vecinos. Es un patrón. Y bastante preciso. Demasiado como para ser un descuido. Mira. Actualización catastral. De hace unos meses. La empresa responsable es Agrodominio Internacional. Esa es mi empresa. Pero yo no autoricé eso. Tal vez alguien lo hizo por usted. No. Tendría que pasar por dirección. Necesito ver el expediente original. Voy contigo. No es necesario. No quiero compañía. No lo hago porque quiera tu compañía. Lo hago porque afecta directamente a mis tierras. Bueno, mañana a las 7 de la mañana salimos. No lo voy a esperar ni un minuto. Tranquila. Todo se va a resolver. Diego, tenemos un problema. Angie está revisando todo. Ya vio los cambios en los linderos. Ahora tenemos que sacar las escrituras reales ya. ¿Lograste que firme el traspaso de bienes? No, aún no, pero ya estoy a punto de lograrlo. Si hubieras logrado que firme el traspaso, no tuviéramos problema en que mire todos los cambios que hicimos en los linderos de los vecinos a su nombre, para robarles las tierras. Ya lo sé. El terreno sería nuestro y los problemas y demandas serían para mi primita. Y gana tiempo, yo saco el archivo original. Ok. Qué bueno que vinieron. Hanley, necesito el expediente original. Claro. Pueden tomar asiento un momento. ¿Les brindo un café? No, gracias. Venimos por los documentos originales. ¿Dónde están? Por aquí. Señorita Angie, ¿cómo está? Justamente estábamos revisando su caso. Había algunas inconsistencias, pero ya fueron corregidas. Quiero ver el expediente original. Claro, prima.
Pero antes tenemos que validar una última actualización en el sistema. Es que podrías estar viendo información desactualizada. Entonces muéstrenme la versión actual. Por supuesto, por supuesto. Permítame. Aquí está. Por favor, si los puede revisar. Estos linderos no son como recuerdo que mi papá nos dijo que nos pertenecía. Yo era muy niña, pero no lo recuerdo así. No, la verdad es que, como le dije, habían algunas inconsistencias, pero tratamos de arreglarlo lo mejor posible. Y justamente todos estos linderos son lo que son. Actúa muy sospechoso. No creo que lleve un documento cualquiera. ¿Por qué querría ocultarlo? Disculpe. ¿Necesita algo, señor? Sí. En realidad sí. Quería saber si usted y yo podíamos hablar. ¿Ahora sí tiene tiempo? Tal vez. Depende de si nadie nos molesta. Yo creo que podría ir y decirle a su prima que va a estar ocupada. Así nadie entra. ¿Está bien? Espéreme aquí. No es solo un terreno. Son todos los terrenos. Están modificados. Contrato de prestación de servicios. La señorita Hanley se compromete a pagar $10,000 al señor Javier por enamorar y dejar plantada en el altar a Angie. ¡Es su prima! Ella está haciendo todo esto para quitarle la herencia. Claro, necesitaban ensanchar los terrenos para ganar más. ¿A dónde se fue? Sí, señorita. Ahora ya coincide con el registro actualizado. Aunque la verdad yo no lo recordaba así. Bueno, es normal en este tipo de casos. Estos cambios técnicos no siempre son evidentes a simple vista. Sí, supongo que tiene sentido. Bueno, aquí lo importante es que ya está corregido. Diego, no quiero más inconsistencias. No lo sabrá.
Ya revisamos todo. ¿Encontraron el error? El sistema ya corrigió el registro. El error estaba en mi escritura. De verdad te pido mil disculpas, Pablo. No. Tranquila. No pasa nada. Bueno, entonces yo iré a mi hacienda. Yo también. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Cara. ¿Qué pasó? Nada, ya guardé el documento original. ¿Estás segura? Sí, tranquilo. ¿No te siguieron? No, ¿Está todo en orden? por supuesto que sí. Lo único es que quiero que termine todo esto ya. Bueno, ya fue suficiente terreno. Ahora viene lo más importante. Es que firme el traspaso. Sí lo va a hacer. Va a firmar. Eso espero, Handy. Porque dijiste que devastándola el día de su boda iba a quedar vulnerable y fácil para que firme el documento. Sí lo va a hacer, Diego. Tranquilo. Eso espero, Handy. Eso espero. Angie. Tengo que decirte algo. ¿Sobre el terreno? Sobre tu prima. ¿Hanley? Lo que vimos en la oficina no fue un error. Tu prima ha estado robándole terreno a tus vecinos, a tu nombre. No. Esto no puede ser. Y no es lo peor. ¿Qué es esto? Es un contrato. Tu prima se contactó con él para que se acercara a ti y te plantara el día de tu boda. No. No. Esto no puede ser. Ella es mi prima. ¿Cómo me puede hacer esto? Es mi familia. Lo sé, lo siento mucho. Todo esto yo lo encontré en su oficina. Ese era su plan. Apoderarse de todos los terrenos y luego dejarla a usted como responsable. ¿Qué? ¿Me querían culpar a mí? Si firma el traspaso de bienes, sí. Claro. Por eso insistía tanto que firme ese documento. ¿Ahora qué debo hacer? Darles lo que ellos creen que quiere. Pero a nuestra manera. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar cuenta si piensan que ellos tienen el control. Está bien. Hagámoslo. Tranquila, no la voy a dejar sola. Qué bueno que viniste. Tenemos unos documentos pendientes. Sí, perfecto. Quiero dejar todo en orden antes de irme a la hacienda. Bueno, solo tienes que darme una firma aquí. Sí, claro que sí, pero antes quiero incluir este terreno. Esta propiedad es amplia y lindera con mi hacienda. Claro, podemos incorporarlo. Déjamelo todo a mí. ¿Entonces firmo todo junto? Aún no. ¿Hay algún problema? Ninguno. Solo tengo que ajustar algunos detalles para que todo quede correcto. Bien,
Entonces avísame cuando todo esté listo y yo firmo todo. ¿Qué pasó? ¿Ya firmó? Quiso firmar, pero no la dejé. ¿Qué? ¿Por qué? Llevamos mucho tiempo en esto. ¿Para que ahora me vengas a decir, no la dejé? Lo que pasa es que me entregó un terreno más, en una propiedad grande, del cual podemos apropiarnos más de la mitad. ¿En serio? Sí. Este será el último terreno que robaremos y después la hacemos firmar. Perfecto, vamos. Espera. Esto no estaba en los registros anteriores. Pero ahora sí, toca incorporar los pelos ya. Apresúrate. Está bien. Vamos a ser dueños de un terreno que vale una fortuna, mi amor. Así es, mi amor. Ahora solo falta que mi primita firme y ya. No va a ser necesario. ¿A qué se debe esto? Sepárese del equipo, por favor. Aquí no hay ningún problema. Sí lo hay. Modificación de linderos sin autorización y apropiación indebida. ¿No dijiste que tú tenías esos documentos? Entonces, ¿para eso te acercaste a mí? Bien, eso no prueba nada. Lo suficiente para proceder. Suéltame. Esto es un malentendido. Te di todo, Hani. Todo. Confianza, oportunidades, una familia. Y a la final, elegiste esto. Oye, pero ¿qué haces? No creas en todo lo que te hayan dicho. Soy tu prima, yo te quiero. No seas tan cínica. Ya sé toda la verdad. ¿La boda fue parte de tu plan? ¿Humillarme valió la pena? Llévenselos, por favor. Vamos, Camille, güey. Todo esto es tu culpa. ¿Estás bien? Supongo que sí. Pero aún así duele. Era mi familia. Claro, entiendo. Pero ya todo terminó. Gracias. De verdad, gracias por no dejarme sola en esto. Creí que todos los hombres eran malos. Hasta que te conocí. Yo también pensaba lo mismo de las mujeres. Pero gracias por demostrarme lo contrario. Sabes, tengo muchos linderos que revisar y corregir. Tengo que devolvérselos a todos. Si quieres, te puedo ayudar. Muchas gracias. Pero antes vamos a dar un paseo por el valle. Será un placer. Vamos.